Ignacio Vaca es controlador aéreo de ruta en el centro de Torrejón, pero además es ingeniero aeronáutico y por esa condición también, digamos que una especie de asesor técnico de la Unión Sindical de Controladores Aéreos para los grandes temas tecnológicos que se discuten, entre otros lugares, en Europa, al amparo de la política de cielo único. Ignacio Vaca, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Usted forma parte del colectivo de controladores, no solamente de los que están en Madrid, sino además de los que están imputados. Cuéntanos qué le pasó el día por el cual usted resultó imputado en el conflicto de Pues, 2010. pues ocurrió algo curioso y es que me tocó ir a trabajar ese día. Lo más curioso de todo es que yo tenía que trabajar ese día por la mañana. Pero el día anterior tenía una reunión en París sobre el proyecto SESAR, el proyecto de investigación y desarrollo que está patrocinando la Unión Europea para desarrollar el sistema de navegación aérea. Y previendo que iba a llegar tarde por la noche, decidí cambiar el turno, ir a trabajar por la tarde. Y eso hizo que el día 3 por la tarde me encontrara allí y por lo tanto que resultara imputado, como yo creo que el 90% de los controladores que trabajaron el día 3 por la tarde. Permítame preguntarle cómo lo lleva, porque eso de estar imputado durante 5 años fácil no Pues, será. pues con resignación, no es la situación ideal y desde luego no debería haber un porcentaje grande de gente con un tema muy serio encima trabajando en esas circunstancias. Usted asistió hace un año y lo ha hecho posteriormente a encuentros de IFATCA, que es la Organización Mundial de Controladores Aéreos. Se ocupa de, digamos, supervisar o asesorar técnicamente. Hay una cuestión que tiene que ver mucho con el trabajo de los controladores aéreos y, por supuesto, con la seguridad aérea, pero que se solapa completamente cuando se habla de los controladores aéreos porque queda todo eclipsado por el conflicto, que son los equipos técnicos que ustedes tienen a su disposición para el control. ¿Diría que ha mejorado la situación durante los últimos 5 años o que ha quedado estancada el desarrollo del control aéreo en España? ¿Cómo lo calificaría? El desarrollo técnico yo creo que sigue básicamente igual. Es verdad que se han implantado algunas novedades, pero algunas de ellas realmente se han implantado para no utilizarlas. Un ejemplo es el llamado AMAN, es el gestor de arribadas en Barajas. Para que nos entendamos, a Barajas llegan de pronto un montón de aviones de muchos sitios distintos y hay que ordenarlos, hay que hacer lo que al final llamamos una secuencia. Cuando llegan tantos a la vez, lo ideal es que alguien esté ordenándolos y preparando esa secuencia. Esto se intentó hacer mediante un sistema que en principio debería ser automático. Se implantó ahora pues 2 o 3 años quizás y realmente no se está utilizando. El motivo es que en primer lugar no es un gestor automático, es decir, no descarga realmente de trabajo a nadie. Es verdad que da información, pero a efectos prácticos es información que una posición de control transmite a todas las demás. Para eso tiene que haber alguien que esté alimentando el sistema de esa información, decidiendo qué avión va a entrar primero y si hay una demora, cuál va a tener. De esa forma el controlador puede decir a un avión, el que sea, usted va a tener 10 minutos de demora para que él ya lo vaya programando. En estas circunstancias, como he dicho, el sistema no lo hace automáticamente, eso lo tiene que decidir alguien. Pero no se decidió poner una persona ex profeso para hacer este tipo de secuencia, sino que esto recayó en el ayudante de una posición de aproximación. Ese ayudante, cuando no hay tráfico, no necesita hacer nada porque los aviones entran solos. Sin embargo, cuando hay mucho tráfico, tiene que hacer sus funciones de estar colaborando con el controlador que está en ese momento hablando con los aviones en frecuencia. En esas circunstancias no tiene tiempo de manejar el sistema, de manejar el gestor de arribadas. Conclusión, al final no se emplea. ¿Por qué? Porque cuando es necesario no hay nadie que esté disponible para emplearlo, cuando hay alguien que está disponible no es necesario. Cuando se produjo el conflicto de los controladores o con los controladores aéreos en 2010, el ministro de Fomento de entonces, José Blanco, hizo una comparecencia muy singular en el Congreso en el que fue a detallar una serie de hechos o de decisiones políticas que Fomento había tomado en relación con el control aéreo y que él vendió ante el Congreso como supuestos avances. Vamos, si le parece, a examinar algunas de las cuestiones que entonces se plantearon como un avance y que con el paso del tiempo han demostrado ser no exactamente un avance, sino en algún caso más bien todo lo contrario. Por ejemplo, el ministro Blanco vendió como un gran adelanto el establecimiento de un sistema AFIS que consiste básicamente en que no haya controladores aéreos puros en las torres, sino vigilantes que informan simplemente a los pilotos. Díganos, en su opinión, qué es lo que ha ocurrido con el sistema AFIS después de su implantación en 2010. Pues el AFIS, si miramos los periódicos de la época, es curioso que se venda como un sistema que va a automatizar el control en las torres. Realmente AFIS ni es un sistema ni automatiza nada. AFIS, la S no es de sistema, es de servicio. Se conoce como servicio de información de vuelo de aeródromo. La información de vuelo es la que el controlador y el piloto intercambian por frecuencia, mejor dicho, la que el controlador le da al piloto. Por ejemplo, yo le puedo informar a un piloto de que sobre Santander a 37.000 pies puede esperar turbulencia.
o me puede él preguntar que cuál es el último parte meteorológico de Vigo, por poner un ejemplo. Ese tipo de información es lo que se llama Servicio de Información de Vuelo. Si se da en un aeródromo, Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo, en inglés, con las siglas AFIS. Y eso es todo. En un aeródromo el desarrollo normal de crecimiento de un aeródromo es el siguiente. Ponemos una pista porque alguien quiere volar. Cuando empieza a volar bastante gente, habilitamos una frecuencia. Todos los pilotos que llegan hablan entre ellos para ponerse de acuerdo. Pero si son muchos, llega un momento que alguien tiene que centralizarlo. Ponemos a alguien que ahora, en vez de cambiar información entre ellos, alguien centraliza la información y se la da. Ese es el operador AFIS. Y si las cosas continúan adelante, sustituimos al operador AFIS por un controlador. Ahora ya no solo da información, sino que da órdenes. Ya los aviones no se ordenan entre ellos a partir de la información que les dan, sino que alguien externo, el controlador, les ordena. Por eso, la evolución natural de un aeródromo el AFIS es un paso previo al control. Lo que no es tan normal es que en un aeródromo donde hay controlador se decida pasar a un servicio AFIS. Es degradar el sistema de alguna forma. Bueno, de hecho, en la Isla del Hierro sus autoridades han pedido reiteradamente a las autoridades de fomento que repongan el sistema de control aéreo estándar. También hay que abrir un pequeño inciso para decir que Fomento en su día corrigió su propia decisión en apenas cuestión de horas y sacó una segunda orden para decir que, bueno, AFIS sí, pero relativamente, de tal manera que al final hay controladores y AFIS. Quiero decir que al final se vende como avance y como ahorro algo que no ahorraba nada. Sí, realmente en el Hierro, si no recuerdo mal, lo que ocurrió fue que determinados días se daba servicio de control y determinados días se daba servicio de información. Lo curioso es que lo daba la misma persona. Es decir, que un día una persona llegaba a la torre de control y decía, hoy soy controlador. Y ese día daba órdenes. Y al día siguiente esa misma persona llegaba a la torre y ese día no podía ordenar el tráfico. Ese día tenía que limitarse a dar información. Es una situación, cuando menos, podemos decir, no sé si calificarla de curiosa o de peculiar, pero sí, es una situación rara. Otro de los cambios que el ministro de Fomento de entonces anunció como un gran avance fue la privatización parcial de algunas torres de control en España. ¿Diría usted que eso fue un avance, señor Baca? Yo creo que en realidad no. La privatización de las torres de control se pensó como una forma de liberar a los controladores de esas torres para que fueran a los centros de control. Entraban nuevos controladores, en principio más baratos, en las torres de control privatizadas, y los que estaban en esas torres pasaban a los centros. Los nuevos no necesitaban una licencia para trabajar en el centro, con la de torre bastaba. Los antiguos tenían una licencia que les permitía trabajar en cualquier posición. Pero el problema es que cuando llevas a lo mejor 20 años trabajando en una torre de control, de pronto te pasan a un entorno totalmente distinto, un entorno de un centro de control radar en el que ya no tienes experiencia. Y esto lleva un periodo que puede ser incluso bastante largo de adaptación. Por ejemplo, yo mismo soy controlador del Centro de Control de Madrid, trabajo en una posición en ruta. Si yo fuera a Barcelona o a Sevilla e intentara trabajar allí, el primer día no puedo hacerlo, tengo que pasar por un periodo de instrucción, un periodo que puede ser de varios meses, 5 o 6 meses por lo menos, entre teoría, simulador y práctica en la sala con un instructor al lado, hasta que por fin se me considera preparado. Esto es algo que en su momento no se tuvo en cuenta, que esta gente además muchas veces su última experiencia con una posición de control radar podía ser de cuando estuvieron en la escuela. Y de pronto encontraron que la gente que llegaba a esas torres tenía que pasar por un periodo de instrucción que fue largo. Y los que les habían dado instrucción allí tenían que ir al centro de control y pasar otra vez por ese periodo largo. Realmente al final fue un proceso muchísimo más largo de lo que estaba previsto y posiblemente bastante más caro de lo que estaba previsto también. También se vendió como un avance y además como un ahorro en último extremo para los contribuyentes el cambio en el sistema de formación de los controladores. Usted sabe perfectamente que el Ministerio de Fomento entonces presentaba a su colectivo como un colectivo de privilegiados que prácticamente se iban transmitiendo los puestos de controladores aéreos de padres a hijos. ¿Cómo calificaría usted el nuevo sistema de formación de los controladores? ¿Cree que es eficiente? Pues lo primero que tengo que decir es que lo de que pasaba de padres a hijos es algo que a mí me llama la atención porque yo no conozco absolutamente, o no conocía, hasta que entré en control, no conocía a ningún controlador. Yo entré porque después de terminar en la Escuela de Aeronáuticos empecé a trabajar en una empresa, en INECO, que es una empresa conocida, que a su vez trabajaba para AENA y por lo tanto cuando salieron la posibilidad de entrar en la Escuela de Control me enteré enseguida porque allí todo el mundo lo sabía. Y decidí probar. Y sin embargo yo no conocía a ningún controlador antes de ese momento. Entonces eso no es exacto. Sí que hay gente que si ha visto a su padre trabajar de controlador, de la misma forma que yo podría haber decidido yo quiero trabajar en el futuro como arquitecto o aparejador, porque mi padre es aparejador. Ocurre muy a menudo, ocurre con los abogados, ocurre con los médicos, con los controladores no veo por qué no. En cuanto a la escuela, lo que se hizo, el sistema anterior realmente
era un sistema que favorecía mucho el entrar. Una persona tenía simplemente que tener una diplomatura y hablar inglés. Se le hacía una serie de pruebas, una batería de psicotécnicos, se le hacían algunos exámenes, una prueba de idiomas, y si realmente conseguía pasar toda esa prueba, en la que pasé yo, se presentaron creo que 8.000 personas eran 150 plazas, que luego se ampliaron a 178. Si conseguías pasar todas esas pruebas, la empresa, AENA, becaba el curso, con lo cual la persona que estaba haciendo el curso pues no tenía que desembolsar una cantidad de dinero que es grande. Pensemos que ese curso se está dando con simuladores, equipos informáticos avanzados, y lo están dando controladores que tienen mucha experiencia, porque necesitan instructores que lo sean. Ahora, el sistema actual, sin embargo, básicamente es: si puedes pagarte el curso, lo haces, y luego ya veremos si tienes trabajo o no. Esto lleva a que una persona tenga que desembolsar, puede que del orden de creo que en un curso de radar le habían dicho que iba a ser del orden de 50.000 euros para poder hacer el curso, sin ninguna garantía de tener luego una plaza. En el sistema antiguo, la garantía, si se aprobaba el curso, sí existía, pero había que aprobar el curso, y no todo el mundo aprobaba. En mi promoción en concreto, de 48 personas, una de ellas no terminó el curso. A la mitad aproximadamente suspendió, y estaba claro que no iba a conseguir aprobar, y tuvo que dejarlo. Y esta es famosa, la famosa 9ª promoción de Senasa, donde hubo, creo que fueron 8 o 10 personas que suspendieron. No era un curso que estuviera garantizado. Ahora, en el curso se puede aprobar, pero sin embargo no hay plazas. Es decir, que se ha cambiado un sistema de oposiciones y de libre concurrencia con igualdad de oportunidades por un sistema que solo prima a aquellos que se puedan permitir el desembolso que representa hacer un curso, como usted dice, además sin ninguna garantía de inserción profesional después. Yo no sé si en el sistema actual se hace alguna prueba previa, porque por lo menos sería ideal. En nuestro caso, las pruebas previas lo que tendían era a intentar garantizar que quien entrara aprobara. Es decir, que tuviera la formación suficiente como para luego superar el curso. Porque para AENA habría sido un fracaso que de pronto la mitad de la gente suspendiera. ¿Por qué? Porque han invertido muchísimo dinero en su formación y de pronto esa gente no acaba. Eso era algo que se intentaba y se hacía con las pruebas previas. A partir de ahí, si la persona tenía el perfil adecuado, se suponía que muy posiblemente superaría el curso. En el caso actual, yo no sé si se están haciendo ese tipo de pruebas o no, pero ya de entrada tienes que tener en cuenta que has pagado un dinero para un curso que tienes que conseguir aprobar. Pero efectivamente, cuando terminas, no tienes nada. Tienes una licencia de alumno controlador. Esa licencia solo sirve para que algún proveedor, si quiere, te pueda colocar en una torre o en un centro de control, si la licencia lo permite, pero siempre con un instructor al lado para terminar la formación de esa persona. Si has pagado 50.000 euros y te encuentras con que todo lo que tienes es esto, una especie de carné en prácticas que no te permite absolutamente nada, es un auténtico problema. Y hay mucha gente, hasta donde yo sé, de la que se presentó al principio, cuando de pronto se dijo: accede a un curso, vas a ganar 200.000 euros. Y esta gente se encontró con que habían hecho un desembolso, no tan grande porque se estaba empezando, y creo que algunos pagaron del orden de 30.000 euros, con la idea de que luego iban a tener un futuro asegurado, y no lo han tenido ni mucho menos. ¿A usted le merecen confianza las empresas operadoras, que también vendió Blanco en su día como un gran avance para que cambiara el mercado y perdiera su condición monopolística? ¿Le merecen confianza las empresas que surgieron, es profeso además, para impartir formación de controladores y para gestionar las torres, desde el punto de vista de la solvencia profesional? Hombre, yo quiero creer que, al menos me gustaría pensar que AESA, la agencia que se encarga de la seguridad aeronáutica, las audita correctamente y que esta gente realmente está preparada. Sí es cierto que yo me pregunto si gente que de pronto llegó a una torre, de pronto todos los controladores eran nuevos. Si esta gente realmente el primer día que se enfrentaron a una situación problemática no tenían absolutamente ya a nadie a quien recurrir, porque todos los controladores con experiencia se habían ido. Y de pronto te encuentras con que tienes una torre en la que todo el mundo se encuentra con que son nuevos. Yo recuerdo un compañero de la promoción anterior a la mía, me contó que la primera vez que estuvo de noche en Reus lo pasó realmente mal, porque un avión que iba a despegar de pronto se le incendió un motor. Y claro, tuvo que llamarle corriendo, que abortara la carrera de despegue, avisar a los bomberos, hacer muchísimas cosas de golpe, y que en ese momento te dicen: menos mal que afortunadamente todavía estaba allí en ese momento fulanito, que llevaba tantos años de experiencia, y que dice: tranquilo, que ha visto mucho. Y sin embargo aquí no lo había, la gente se encontraba sin experiencia. Quiero recordar que en la Torre de Valencia, poco después de que se privatizara, se estuvo encerrado un día porque hubo un incendio cerca. Y la situación era muy compleja, había multitud de aviones
aviones apagafuegos volando por aquella zona y de pronto el controlador se encuentra con una situación para la que no está en absoluto entrenado y lo peor, no tiene nadie a quien recurrir, no tiene nadie a quien preguntarle, ¿me puedes ayudar? No, no hay nadie porque todos los veteranos se han ido ya. Y entonces esa es una situación problemática. Supongo que si pasa unos cuantos años, esta gente ya habrá visto de todo y tendrá la experiencia suficiente. Pero cambiarlos de golpe a mí me parece una forma no tan segura como habría sido un cambio gradual. Miri, desde el punto de vista del factor humano, ¿tienen la oportunidad los controladores aéreos españoles de participar en el desarrollo tecnológico de aquellas herramientas que necesitan para el control y singularmente para el sistema SACTA? Lo ideal es que estén implicados. De hecho, uno de los primeros trabajos técnicos que tuve que hacer para IFATCA, la Federación Internacional de Controladores, fue el desarrollo de un documento en el que se hablaba de este tipo de implicación y donde encontré documentos de Eurocontrol que te demuestran cómo el precio, el coste de implicar a controladores operativos en el desarrollo de herramientas es al principio más alto y cuando por fin avanza el desarrollo baja muchísimo más. Cuando no están implicados el coste inicial es más bajo, pero sin embargo cuando se intenta llevar el sistema a las salas de control, como no ha sido desarrollado conforme realmente hace falta, hay que empezar a modificarlo. Las modificaciones disparan el coste. En el caso de AENA había un grupo de controladores que eran 7 o 8 nada más, de Madrid y Barcelona, si no recuerdo mal, que estaban implicados en el desarrollo de SACTA. Este grupo se desmanteló. Hacia finales, creo que del 2009, se dijo que aquello iba a dejar de funcionar y en el 2010 se desmanteló este grupo. Y ahora mismo no sé si habrá una persona que está implicada en el desarrollo de SACTA. Cuando se hace tanto hincapié en los supuestos privilegios de los controladores, señor Baca, se comete el error y sobre todo por parte de la política, de dejar de lado o desatender cuestiones que sí son básicas, no solamente para el trabajo de los controladores, sino para la seguridad aérea, como son los equipamientos técnicos y el desarrollo de los equipos. Pues en cierto sentido, bueno, primero se habla mucho de los sueldos de los controladores, etcétera. Primero hay que aclarar que esos sueldos salen de las tasas que pagan los usuarios. Y si tenemos en cuenta, vamos a suponer un sector típico del Centro de Control de Madrid puede tener una capacidad de, vamos a poner, 40 aviones a la hora. Lo normal es que sea alguno más, 42, 44, pero un sector de ruta puede tener unos 40, vamos a poner. Esos 40 aviones lo normal es que sean del tipo medio, Airbus 320, 737. 150, 180 pasajeros, vamos a poner 150 para no irnos demasiado alto. Eso quiere decir que hablamos de orden de 6.000 pasajeros en una hora que están pasando por ese sector. Caramba, si cada uno de ellos paga 50 céntimos de tasas, realmente empezamos a pensar que las cantidades que se manejan son enormes, con lo que el coste de los controladores que va a esas tasas no va al erario público, va a las tasas que pagan los usuarios del transporte aéreo. Y no son unas tasas tan altas como pueda parecer, como lo demuestra el hecho de que si fueran tan altas realmente el billete sería prohibitivo. Pero ya hemos visto que son muchos pasajeros pasando por el espacio aéreo, luego son muchos pasajeros pagando muy poco dinero. Esto por un lado. Y por otra parte, la pregunta, si no recuerdo mal, iba sobre si cree que la política atiende correctamente o desatiende las cuestiones tecnológicas y de equipamiento para desarrollar correctamente el trabajo. Desarrollar un sistema es complicado, son sistemas muy complejos y cuando se ponen en la sala de control empiezan a aparecer todos los problemas que en la fase de diseño, por algún motivo o por otro, han pasado inadvertidos. Dicho esto, también es verdad que el sistema va con un retraso, con mucho retraso. Alguien del Centro de Control de Maastricht en cierta ocasión me dijo, es que trabajáis en un museo, porque lo dijo cuando vio una ficha de papel y dijo, es que hace muchos años que nosotros no tenemos fichas de papel. Esto ocurre en Maastricht, en Londres, en Ruta, en TEMEA siguen utilizándolo, pero Londres, el Centro de Londres en Ruta, era como 3 o 4 años por lo menos que no utilizan fichas de papel. Esto empieza a ser algo atrasado. En España estaba previsto hacerlo, pero parece que encontraron más problemas de los previstos y se decidió poner un sistema intermedio, el famoso CF2, que entró en servicio hace menos de un año. El CF2 tenía que haber entrado en servicio en el año 2009-2010 y ya entonces iba con retraso. Por fin ha entrado en 2015 y nos hemos encontrado con que es un sistema que no cumple con nuestras expectativas. En realidad nos da más trabajo del que nos está quitando. Tampoco nos ha liberado de las fichas de papel. El radar, seguimos utilizando el sistema de radar, modos, lo que llamamos en el argot técnico modos Alpha Charlie. Se está empezando a poner antenas de modo S, pero que no dan toda la información que podríamos requerir. Por ejemplo, en otros centros de control, estoy pensando ahora mismo, Maastricht, Viena, por ejemplo, el controlador recibe muchísima información de su radar, como puede ser la velocidad con respecto al aire del avión, que al pasajero puede que no le diga mucho, pero para el piloto y para el controlador es muy importante, sobre todo en la aproximación.
puede recibir información sobre vientos, sobre qué nivel ha seleccionado el piloto en el avión. Si yo le doy un nivel y él por error selecciona otro, puedo saber que hay una discrepancia. Todo esto, que en otros lugares es una tecnología que lleva años implantada, nosotros todavía no. Estamos a la espera de que vaya ocurriendo. Algo parecido ocurre, por ejemplo, en las pseudopistas. Si a nosotros nos falla el radar, la pantalla se apaga, no sabemos dónde están los aviones. Hay lugares donde aparece una posición aproximada de los aviones o por lo menos una foto fija de la última posición. Nosotros no, tenemos que confiar en las fichas de papel. Entonces, realmente el sistema se está quedando atrás. Es un sistema muy avanzado, pero se está quedando atrás ahora mismo. Usted que asiste de manera habitual a cónclaves de IFATCA, esa es la principal diferencia que vería entre el tratamiento que se da al control aéreo en España en comparación con otros países, la obsolescencia del sistema, o también, digamos, que le llama la atención a sus compañeros de otros países el trato que le dispensa el gobierno a los controladores. Bueno, por un lado, el sistema sí es cierto que está empezando a quedarse atrás. Yo lo noto cuando hablamos de determinados aspectos técnicos y me doy cuenta de que algunos de ellos ya los conozco de oídas porque no he tenido ocasión de practicar con ellos. Es el caso del radar modo S que acabo de mencionar. En cuanto al trato, pues sí, realmente se puede decir que somos el ejemplo a no seguir. Cuando muchas veces se menciona, se dice algo así. Dice, ya en última instancia nos amenazaron con hacer algo parecido a lo que se había hecho en España. Empezamos a ser algo así como el ejemplo negativo de Europa. ¿No parece que sea el colmo de la lógica que se vayan quedando atrás los sistemas tecnológicos en un país que vive del turismo y por tanto también de la aviación, y cuando la perspectiva es el cielo único europeo y precisamente el desarrollo tecnológico de los sistemas, ¿no? Sí, además teniendo en cuenta que sí hay varias empresas que se dedican a esto, pero las dos más importantes que hay ahora mismo en Europa son Indra, española, y Thales, francesa. Y sin embargo, pues la paradoja está en que Indra creó junto con AENA, creó el SACTA, y lo desarrollaba y lo sigue desarrollando, pero esto evolucionó a un sistema que tenía que ser un sistema paneuropeo, un sistema de tratamiento de planes de vuelo, se llama ITEC, que está previsto que funcione en España, Alemania, Reino Unido y Holanda. De hecho, han llegado a firmar un acuerdo para hacer en el futuro una posición de control común. Un controlador holandés, inglés o español tendrán exactamente la misma posición en el mismo sistema, o al menos eso se pretende. La paradoja es que esto que está desarrollando Indra no lo está realmente desarrollando ya con controladores españoles. El grupo de control, como dije antes, el grupo de controladores que participaban fue desmantelado y ahora mismo las principales especificaciones vienen de Alemania. Con lo que se da la paradoja de que un sistema que tuvo su origen en España, que está siendo desarrollado técnicamente por una empresa española, los requisitos los va a recibir de Alemania, porque aquí hemos decidido que mejor que inventen ellos.